Saludos, estamos aquí desde Brasilia, del Departamento de Educación en la División Sudamericana, para poder compartir con ustedes este tema que está titulado Lifelong Learning. Y he colocado el tema con una amplitud del concepto porque queremos abordar y tratar el tema desde la creación hasta la eternidad, porque el aprendizaje ocurre toda la vida. Desde que nacemos aprendemos, hasta que descansamos aprendemos. Pero cuando miramos del punto de vista conceptual de nuestra creación, todos aprendemos desde que fuimos creados y también aprenderemos cuando vayamos al reino de los cielos. Pero para dialogar sobre este tema, hablar sobre este interesante concepto, me gustaría contar una historia. Renato Vieira, cuando estudiaba medicina, a él no le gustaba nada de estadística. Él decía, ¿para qué estadística? La estadística es algo que no me sirve. Además, cuando yo termine mi carrera, yo voy a ser psiquiatra. Entonces, la estadística para mí no sirve. Y Renato Vieira se graduó el año 2000. Y posteriormente estudió psiquiatría y se formó el año 2002. Posteriormente, él hizo una especialización en lo que se llama el psicodrama y posteriormente un diplomado en teatro terapéutico. Y después de trabajar algún tiempo como voluntario con algunos menores infractores o pequeños ladrones, él formalizó un empleo el año 2003 como asistente en el área de psiquiatría hospital en el Hospital de Campo Limpo en São Paulo. Posteriormente, él tuvo que movilizarse para trabajar en un centro de atención psicosocial el año 2005, que son lugares donde se trata las enfermedades mentales que no son graves, ¿no? Y que necesitan poca internación. Pero su carrera profesional y su camino de aprendizaje cambiaron el año 2008, cuando fue fundado un hospital, el hospital llamado Moisés Deutsch, en uno de los barrios pobres de la región sur en São Paulo. Como uno de estos centros en el que trabajaba anteriormente quedaba cerca de este hospital, Renato dijo, voy a conocer el hospital y de paso voy a decir si dependen o no de mis servicios. Y cuando terminó de visitar este hospital, la propuesta que le hicieron era de que él fuese el administrador del área de psiquiatría del hospital. Este nuevo desafío que le estaban colocando a Renato le hizo confrontar algunos preconceptos. Cuando él estudiaba, él decía, quien es gestor de una institución, quien es administrador, en realidad no es alguien que realmente le gusten las personas. Porque quien administra trabaja con números. Y si he sido formado para ser médico, entonces tendría que trabajar con personas. Pero vean ahora, lo estaban llamando para ser un administrador de un área hospitalaria. Y fue ahí que este joven comenzó a tener que lidiar con números, algo que estaba contra sus instintos, además de que él ignoraba muchos conceptos de estadística. Por ejemplo, cuando trabajaba en el hospital, Renato se dio cuenta, por ejemplo, que un determinado perfil de pacientes se queda más tiempo internado, ocupando por más días una cama. Y como consecuencia, esto impide la atención de otros tipos de pacientes. La pregunta que hacía ahora Renato es, ¿cómo puedo hacer una planificación ahora que soy administrador si no tengo un conocimiento en estadística? Vean cómo los conceptos de Renato iban cambiando con el tiempo. Cuando era estudiante, él decía, a mí no me gusta la estadística. Cuando era estudiante, él decía, la administración es para personas que no le gustan las personas, que no le gustan los pacientes. Pero de pronto ahora él se envuelve en un trabajo de administración y cuando comienza a analizar las informaciones que están en el hospital, él comienza a sentir la incapacidad de ejecutar acciones, la incapacidad de hacer planificación porque no conocía la estadística. Es así que él tiene su primer contacto con la estadística y se matricula para un curso de un proyecto de Lean Six Sigma, que este proceso tiene que ver con la mejora continua de procesos y al estudiar en este proyecto, ¿no?, él obtiene
el Green Belt y el Black Belt en el Instituto Einstein de São Paulo. Para ese momento, Renato ya era un enamorador, un apasionador, alguien que le gustaba la estadística. Y Renato se especializó en la ciencia de los números desde el año 2008 hasta 2012. Lo que antes para Renato era una aversión, ahora se transformó en una pasión práctica. Es así que Renato pasó varios años devorando una cantidad enorme de libros y estudió matemática y estadística. Y vean que Renato comenzó a trabajar con álgebra, estudió álgebra o cálculo diferencial, y estudiaba esto porque si bien conocía el Black Belt con fundamentos de estadística, él quería comprender la base de estos conceptos, la base conceptual. Y como no tenía tiempo para ir a la universidad, Renato se convirtió en un autodidacta. Y sin darse cuenta, Renato estaba ingresando a la gestión pura, porque está validando con números, con datos, con informaciones y con toma de decisiones. Posteriormente, Renato salió del Hospital Moisés Deutsch para trabajar como coordinador de emergencias de una clínica llamada San Camilo. Y luego fue nombrado como director técnico de ese mismo hospital. Luego fue invitado para trabajar en el área de prácticas médicas de la clínica llamada Beneficencia Portuguesa, para evaluar la performance de los médicos. Cuando él pasó por esta gestión, fueron necesarios para él adquirir nuevos conceptos, nuevas competencias. Por ejemplo, en uno de los hospitales donde trabajaba, él vio que no existían las clínicas, historias clínicas de manera electrónica. ¿Qué hacían en ese hospital? Levantaban datos, informaciones, utilizando Excel. Y cuando hacían algún cruzamiento de informaciones, apenas podían graficar algunos datos y las informaciones que obtenían para poder tomar decisiones eran muy vagas. Luego él dijo, no, tenemos que implementar ahora tecnología. Y colocó historias clínicas electrónicas. Y con esto tienen una gran cantidad de información, pero Renato decía, y ahora tenemos planillas electrónicas, tenemos información, ¿y qué hacemos con esta cantidad de información elevada? Entonces él dijo, no, aquí hay caos. Tenemos que aprender otro tipo de conocimientos, otro tipo de ciencias. Él decía más o menos lo siguiente, estamos en algo parecido a entrar a una cocina con 90 tipos de ingredientes y si no sabemos qué hacer con los ingredientes, no prepararemos ningún tipo de comida. Pero si apenas podemos tomar y conocemos las funciones de cada ingrediente, podemos tomar 3 o 4 ingredientes y preparar una buena comida. Entonces, en los últimos años de su vida profesional, de formación de Renato, él comenzó a ser testigo de una nueva onda. Lo que muchos conocemos como la industria 4.0, donde los sistemas y servicios están siendo generados en base a la inteligencia artificial. Uno, por ejemplo, de los más famosos que Renato encontró es Watson de IBM, que es vendido como si fuese una persona con superpoderes computacionales. Y Renato comenzó ahora a incomodarse con sus conocimientos insuficientes sobre inteligencia artificial y Big Data, y quería ser ahora un científico de datos. Vean cómo Renato cambió de ser, primero, una persona que no le gustaba la estadística, una persona que criticaba a los gestores, a los administradores, una persona que intentó implementar sistemas dentro de los procesos que gerenciaba, para ahora encontrarse con nuevos desafíos en base a la inteligencia artificial y a la Big Data. Y ahora decía, quiero ser un científico de datos. Y él fue a estudiar esta área de manejo de datos, ¿no? Y cuando fue a inscribirse a esta institución llamada Tera, le hicieron algunas preguntas. Por ejemplo, le dijeron, Renato, ¿cuál es tu profesión? Y Renato respondió, dijo, bueno, yo soy médico, ¿no? Y le dijo, bien, perfecto, está bien, pero ¿cuál es tu especialidad, no? Y Renato respondió, bueno, yo soy psiquiatra, porque he estudiado 2 años más para ser psiquiatra, y tengo una experiencia en teatro terapéutico. Y cuando lo miraron, le dijeron, bueno, Renato, mira, tú eres médico, eres psiquiatra, especialista en psiquiatría, has hecho este tipo de diplomados,
¿Estás seguro que quieres estudiar esta especialización? ¿No? Cuando analizamos estas experiencias de Renato, estamos claramente identificando que nosotros nos encontramos en un mundo muy competitivo, muy cambiante. Algunos colocan a este campo, a este desafío, en función de un crecimiento, desarrollo personal, social, profesional y laboral, en un mundo que es cada vez más volátil, más incierto, más complejo y ambiguo. Y en ese escenario son importantes los desarrollos en determinados tipos de conocimientos, ya sean técnicos y también aquellos que tienen que ver con el comportamiento socioemocional. Y en el último año, la pandemia del COVID-19 aceleró rápida y dramáticamente la necesidad de desarrollar estas competencias. Y esto está sumado al rápido crecimiento de la digitalización y el trabajo remoto. En un estudio reciente que encontramos aquí de estos autores de Global, McKinsey & Company, fue mencionado lo siguiente, ¿no? Ellos entrevistaron a 700 gestores de diferentes tipos de industrias y preguntaron sobre un tema muy importante llamado el reskilling y upskilling. Y cuando ellos abordaron este tema, encontraron la siguiente conclusión, de que la mayoría de los gestores concordaba en que las industrias deberían implementar de manera significativa estos procesos. Y cuando vemos el concepto de reskilling y upskilling, necesariamente estamos vinculados con un aprendizaje continuo. Y este aprendizaje continuo no ocurre necesariamente en las industrias, también es extendida a la parte educativa y principalmente en la educación superior. Y fue mencionado lo siguiente, ¿no? Además de demostrarse que la mejor estrategia, en lugar de contratar o reasignar empleados, tiene que ver con el desarrollo de competencias o con el aprendizaje continuo. Este estudio demostró así que existe un cambio en relación o con relación a las habilidades más importantes a desarrollar. Luego, vemos aquí un estudio que tiene que ver con las competencias de los futuros trabajadores. Cuando este estudio fue planteado en 2016, en el material o documento llamado El futuro del trabajo, la empleabilidad, las competencias y la estrategia de la fuerza laboral para la cuarta revolución industrial, 10 competencias fueron pronosticadas para que los profesionales tengan el 2020. Vean, 2016 para 2020. En esa definición del 2016 fueron colocadas las siguientes competencias que debería tener todo profesional. Colocaron en primer lugar, por ejemplo, que la primera competencia a ser desarrollada era la resolución de problemas complejos. Luego venía el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personas, la coordinación con otras personas, la inteligencia emocional, el juicio y la toma de decisiones, la orientación al servicio, la negociación y la flexibilidad cognitiva. Pero cuando estamos en el año 2020, encontramos una nueva clasificación de este tipo de habilidades y competencias. Por ejemplo, la nueva clasificación que lanza este mismo Foro Económico Mundial, el 2020, reclasifica, elimina e incluye otro tipo de competencias. Y aquí están colocadas en esta presentación. Por ejemplo, la primera capacidad o competencia que el futuro trabajador debería tener tiene que ver con el pensamiento analítico y la innovación. El segundo, el aprendizaje activo, que tiene que ver con lifelong learning, y las estrategias de aprendizaje, cosa que no había anteriormente en 2016. Yo considero que esto aparece porque el mundo se ha vuelto cada vez más complejo, más ambiguo y mucho más difícil de poder desarrollarse y ser relevante en ese ámbito. Y aparece en segundo lugar este lifelong learning. El tercero, la solución de problemas complejos. Cuarto, el análisis, el pensamiento crítico. Quinto, la creatividad, la originalidad y la iniciativa. Se dice que los futuros ciudadanos tendrán apenas 2 capacidades, ¿no? Aquellos que dominan las competencias netamente duras con tecnología y aquellas que dominan las competencias con creatividad. Entonces, aquí está colocado esta competencia que tiene que ver con la creatividad. El sexto, liderazgo e influencia social. Séptimo, el uso, monitoramiento y control de la tecnología. El octavo, diseño de la tecnología y la programación.
El 9, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad. Y el 10, la argumentación, la solución de problemas y la idealización. Recientemente, el 2021, la empresa Global McKinsey Company recategorizaron esas competencias. Vean que el mundo va cambiando constantemente y las necesidades por competencias también van cambiando en función de los ámbitos que estamos en los que nos desarrollamos. Por ejemplo, en esta nueva clasificación tenemos un nuevo reordenamiento en función de la competencia social y emocional, la competencia cognitiva avanzada y la competencia tecnológica. En función de esas 3 áreas, existe una nueva clasificación de las competencias que todos debemos desarrollar. El primero, por ejemplo, tiene que ver ahora con liderazgo y gestión de personas. Manejar personas, administrar recursos humanos, no es tan fácil como antes. Antes había, en teoría, un respeto muy directo con la autoridad. En este momento, las personas no quieren ser mandadas, ahora quieren ser guiadas, quieren ser orientadas, quieren ser partícipes de las decisiones. Entonces, existe ahora una necesidad para que los líderes puedan trabajar de manera muy equilibrada, de manera servidora, de tal forma que puedan tomar decisiones en conjunto. Luego aparece el pensamiento crítico y toma de decisiones, una necesidad muy importante para todo profesional en el sentido de poder entender un concepto y al final abordar una decisión con un conocimiento profundo sobre el tema. El tercero, gestión de proyectos que no aparecía, ¿no? Y muchos hablan en este momento de la gestión ágil de proyectos. Cuarto, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Vean que nuevamente aparece este concepto que tiene que ver con lifelong learning. Quinto, la alfabetización digital que no aparecía anteriormente. Sexto, las habilidades interpersonales y la empatía. Séptimo, análisis de datos avanzado y habilidades en matemática. Algunos llaman esto de la datocracia, sagaz, porque ahora las decisiones están en función de datos e informaciones. Octavo, las habilidades cuantitativas y estadísticas. Aquellos que dominan la matemática, la ciencia dura, ¿no? Decía que van a haber 2 grupos de profesionales, aquellos que dominan la tecnología y aquellos que dominan la creatividad. Noveno, procesamiento e interpretación de información compleja. Y 10, las competencias avanzadas en TI y la programación. Desde una óptica racional y lógica, la competencia que va a permitir el desarrollo de las demás competencias, de las demás habilidades, sin duda será la capacidad de habilidad, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Por eso es que el despertar en el mundo tiene que ver con lifelong learning. Si ustedes colocan en internet, buscan en internet, lifelong learning, van a encontrar sin duda una serie de conceptos, una serie de estrategias, porque en este momento esta habilidad está siendo buscada en los profesionales y principalmente porque es una actividad o una habilidad que tiene que ver con toda la vida. Ahora, veamos a la definición. ¿Qué es el lifelong learning? Yo he colocado aquí que el lifelong learning es un principio y una orden bíblica. Cuando vamos a la Biblia, encontramos claramente que la verdadera medida de un profesional exitoso está en el afán de mejorar continuamente. Dios nos dio habilidades, competencias, conocimientos, técnicas. Si nosotros nos conformamos con aquello que ya somos, estaremos yendo en contra de un principio divino. Cuando fuimos creados, Dios dijo, por favor, no sean pequeños, sean grandes. Multiplíquense, fructifíquense, desarrollen sus habilidades, desarrollen el mundo. Entonces, si nosotros no hacemos caso de esta orden, estaremos yendo en contra de un principio bíblico. Y aquí vemos en Proverbios 1:5 cuando dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad. Por lo tanto, si nosotros nos consideramos sabios o queremos ser sabios, tendremos que tener la capacidad de escuchar, de leer, de investigar, y cuando hagamos eso, vamos a aumentar nuestra capacidad cognitiva. Y si somos realmente inteligentes, como pensamos que somos, estaremos constantemente adquiriendo nuevas habilidades, nuevas competencias, desarrollando nuevas capacidades. Y Pablo refuerza esto de una manera muy directa. Cuando él dice, ¿saben? Si ustedes, estudiantes, profesores, líderes,
conocen a Jesucristo, y aquí todos conocemos a Jesucristo, harán todo eso, o sea, serán sabios, buscarán crecer en conocimiento, adquirirán habilidades, crecerán en inteligencia, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. En ambos textos, la Biblia establece la necesidad de buscar continuamente el conocimiento y la superación personal, y el fundamento bíblico para el lifelong learning, sin duda, es inconfundible. Ellen G. de White afirma, ¿no?, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos claramente, con cuánta claridad aparece, que su pueblo, que nosotros, hemos de ser muy particular, muy peculiar y distinto del mundo incrédulo que lo rodea. ¿Y por qué? Vean ustedes por qué. Porque nosotros somos un pueblo santo. Para Jehová nuestro Dios nos ha escogido para que seamos un pueblo especial, un pueblo que no se conforma con aquello que ya sabe. Por eso Romanos 12:2 dice, 12:2, renueven constantemente su mente, no se conformen a este mundo. Y aquí dice nuevamente, ¿no?, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, sean mejores que los otros. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Aquí nos coloca una condición de humildad, ¿no? Dice, y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, y así como éramos insignificantes, Dios nos llamó para que podamos crecer y ser grandes y ser un pueblo especial. Y aquí tenemos algunas citaciones que Ellen G. de White nos coloca para que podamos fortalecer este principio. Dice lo siguiente, ¿no?, que toda facultad, todo don, ¿no?, toda habilidad, todo conocimiento de nuestro ser nos fue dada para que pudiésemos prestar el servicio aceptable a nuestro Hacedor. Y esa forma de presentar un servicio aceptable es cuando nos dedicamos constantemente a mejorar nuestras capacidades. Y sigue diciendo, únicamente a través del mejoramiento continuo, a través del lifelong learning, de las facultades intelectuales y morales, podemos esperar que responder a los propósitos de nuestro Creador, porque fuimos creados para aprender constantemente y a crecer diariamente. El hombre no necesita, dice, dejar de crecer intelectual ni espiritualmente durante toda su vida. Muchos nos conformamos apenas con lo que ya sabemos. Muchos apenas decimos, ya está suficiente con lo que sé. Ya con esto puedo trabajar tranquilamente y no nos esforzamos para poder aprender nuevas cosas. Aquí dice que el hombre no necesita dejar de crecer intelectual ni espiritualmente durante toda su vida. Y luego dice, nuestra mente, que es donde aprendemos habilidades, competencias, conocimientos, es el jardín de Dios. Y el hombre debe cultivarla cuidadosamente a fin de formar un carácter semejante a la de Dios o la de Cristo. Y cuando vemos ahora una literatura muy contemporánea, encontramos una definición que coloca un famoso visionario, ¿no? Alvin Toffler dice lo siguiente, ¿no? Declaró lo siguiente, que los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer o escribir, sino aquellos que no aplican el lifelong learning, sino los que no sean capaces ¿de qué? De aprender, de desaprender y de reaprender. Por eso, mirando desde nuestra perspectiva filosófica, ¿no?, donde consideramos que Dios es el dueño de la educación adventista y donde la palabra de Dios es la base, el fundamento de cualquier pedagogía en nuestras instituciones y que nosotros hemos sido llamados para hacer una obra sagrada de trabajar con mentes humanas, tenemos que hacer un pacto sagrado para poder aprender y mejorar constantemente en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la definición de lifelong learning? Primeramente, el lifelong learning reconoce que los seres humanos tenemos una inclinación natural a aprender e investigar. Todos tenemos esa inclinación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de una realización y una satisfacción de tal forma que podamos sentirnos relevantes en este mundo cada vez más cambiante. Ahora, si bien no existe una definición generalmente aceptada por todos,
podemos afirmar que el lifelong learning es una forma de educación que se centra en la transformación permanente de las habilidades y de las competencias. Como podemos ver aquí, como proceso, ¿no? Como proceso, puede ser definido como la búsqueda continua, voluntaria y automotivada por la actualización del conocimiento en diferentes ámbitos, como son el ámbito profesional, el ámbito académico y del ámbito personal. Ahora, del punto de vista donde se desarrolla el lifelong learning, este no se limita apenas a un espacio formal. El lifelong learning también significa un aprendizaje en un espacio informal. Muchos decimos, no, pero para aprender tengo que ir a una escuela, no tengo que ir a una universidad, tengo que ir a un instituto, tengo que ir a una academia. Es cierto, podemos aprender en esos espacios, pero también existe el aprendizaje informal a través de diferentes medios que no están limitados a las salas de aula. Y aquí existe justamente ese abordaje, porque el lifelong learning es lo siguiente. El lifelong learning es una cuestión intencional. De hecho, podemos aprender también de manera no intencional, pero cuando uno dedica un esfuerzo intencional, el aprendizaje es mucho más significativo. Y por ser intencional, ¿no? El crecimiento personal y el profesional depende de cada uno. Es una decisión individual. Segundo, el lifelong learning es un proceso constante. Nosotros aprendemos en todo tiempo y en todo espacio. Y en ese proceso de aprendizaje aprendemos muchas cosas, aprendemos diferentes conceptos y puede ser realizado en diferentes áreas del conocimiento humano. Por ser un aprendizaje que no está limitado al salón de clase ni tampoco a un determinado lugar, este es accesible y no depende necesariamente de grandes cantidades de dinero para poder aprender, ni tampoco depende de mucha tecnología. Entonces, cuando uno quiere realmente aprender, no tiene que colocar limitaciones, porque el aprendizaje continuo, el aprendizaje para toda la vida, puede ser hecho de diferentes maneras. Por ser o tener estas características, el lifelong learning es flexible, puesto que podemos hacerlo en diferentes lugares, en diferentes espacios, en diferentes situaciones, y pueden ser realizadas de manera formal y también de manera informal. Y como es una decisión personal, el lifelong learning es autorregulado, de tal forma que si uno consigue aprender esta habilidad de manera sistemática, uno se torna un autodidacta y puede aprender de manera intencional en una sala de aula, puede aprender de manera intencional en un libro y también puede aprender de manera automática porque es parte de su DNA. Ahora vamos a pasar a cuáles son los beneficios de un lifelong learning. Primero, voy a mencionar que existen diferentes tipos de beneficio en nuestras vidas. Primero, quiero mencionar aquí la motivación renovada. Para quien trabaja, es fácil entrar en la rutina. Y eso me pasa a mí, y imagino que le pasa a muchos de ustedes, ¿no? Vamos al trabajo y tenemos que cumplir con las responsabilidades, ¿no? Y lo hacemos de manera mecánica y automática todos los días. Mejor contratemos un robot, ¿no? Porque hacer un trabajo mecánico automático lo hace un robot. Y cuando somos profesores muchas veces enseñamos lo mismo todos los momentos, ¿no? La misma disciplina, mismo contenido cada año. Pero si nosotros nos pusiésemos a investigar, poder analizar, con seguridad encontraríamos nuevos conocimientos en la disciplina e iríamos a la clase con muchas ganas para enseñar nuevos conceptos. E iríamos al trabajo para poder implementar nuevas estrategias. Aprenderemos en ese proceso, tal vez como profesores, nuevas metodologías de enseñanza que nos motivarán a implementar nuevas técnicas pedagógicas. El lifelong learning, como concepto, es un recordatorio de que realmente las cosas pueden hacerse de manera distinta cada vez. El segundo concepto tiene que ver con el descubrimiento de nuevos intereses y objetivos personales. Cuando buscamos nuevos conocimientos, podemos en el camino encontrar pasión por áreas que no conocíamos anteriormente. Así, con seguridad podemos reducir
aquello que muchos dicen, no, ya me cansé del trabajo, estoy aburrido en el trabajo, siempre hago lo mismo. Ahora, si nos colocamos el lifelong learning como un proceso continuo, comenzaremos a investigar nuevas áreas, ¿no? Y abriremos en nuestro trabajo nuevas oportunidades y con seguridad haremos cosas interesantes, ¿no? Y en este mundo VUCA que vivimos, volátil, incierto, complejo, ¿no? Y ambiguo, como no sabemos a dónde iremos, tendremos que estar preparados, ¿no? Y ahí en ese ambiente que nos desarrollamos podremos encontrar nuevas oportunidades para crecer, para avanzar. Entonces, cuando hacemos el lifelong learning, podremos encontrar nuevos intereses y también cumplir nuevos objetivos personales. Tercero, el lifelong learning mejora e incorpora habilidades personales y profesionales. Cuando uno se sumerge al proceso de aprendizaje continuo, con seguridad, al hacerlo, va a aprender también otras habilidades, va a aprender otras competencias, va a adquirir otros conocimientos. Por ejemplo, si uno quiere aprender inglés de manera autodidacta, ¿qué va a aprender? Va a aprender a manejar sistemas informáticos, va a aprender lo que llamamos de alfabetización informacional. Ahora, por ejemplo, si uno quiere comenzar a aprender a pintar, cuando comienza a decidir aprender a pintar, va a comenzar a desarrollar otra habilidad que tiene que ver con la creatividad. Entonces, cada vez que uno comienza a sumergirse en el aprendizaje de alguna nueva competencia, de una nueva habilidad, con seguridad va a aprender de manera paralela, de manera indirecta, también otras habilidades personales o profesionales. Por eso, la ventaja es que mejora e incorpora habilidades personales y profesionales. Cuarto elemento, ¿quién no quiere sentirse bien y quién no quiere ser reconocido? Cuando uno se mejora constantemente, tiene un sentimiento de mayor estabilidad social y emocional. Poseer más conocimientos, competencias y habilidades, sin duda, va a aumentar nuestra confianza para que podamos tener un equilibrio social y emocional tanto en la vida personal como también en la vida profesional. En nuestra vida personal, el dedicar tiempo al esfuerzo para aprender y mejorar puede darnos una sensación de autoeficacia y logro. En el campo profesional, cuando ejecutamos las actividades de manera eficaz y eficiente, en función de lo que ya hemos aprendido, con seguridad tendremos una satisfacción y una estabilidad laboral. A esto se suma el hecho de la posibilidad de que podamos compartir el conocimiento adquirido con colegas, con amigos, con compañeros. Entonces, cuando uno tiene más conocimiento, tiene más habilidades, desarrolla nuevas competencias, con seguridad tendrá una mayor estabilidad social y también emocional. Vamos ahora a algún punto siguiente. ¿Cómo ser un lifelong learner? ¿Cómo entrar a este mundo de lifelong learning? De hecho, esto no ocurre, como les decía, de manera simple, natural, ¿no? Tenemos que, sin duda, trabajar para que podamos conseguir esta habilidad. Entonces, cuando uno piensa desarrollar y avanzar en esta línea, primero tiene que identificar cuáles son los intereses y los objetivos personales. Recuerde siempre que el objetivo de este proceso se centra en usted, ¿no? No en otras personas ni lo que quieren los demás. Entonces, debemos reflexionar sobre lo que nos apasiona y también visualizar aquello que nos gustaría hacer en función de aquello que nos interesa. Y desde esta proyección a futuro, comenzaremos a seleccionar determinados conocimientos, habilidades o competencias que queremos desarrollar. Ahora, si progresar en su carrera, por ejemplo, es su interés personal, existen formas de participar en el aprendizaje autodirigido para que pueda lograr este objetivo. Por ejemplo, si aprender gestión de proyectos es su pasión, entonces con seguridad existen formas de que usted pueda aprender esta capacidad de la gestión de proyectos. Segundo elemento, haga una lista de lo que le gustaría aprender o poder hacer. Una vez que usted identificó aquello que lo motiva, aquello que lo inspira, ahora
intente comprender y explorar de qué se trata ese interés, de qué se trata ese objetivo y haga un plan. Por ejemplo, si yo quiero estudiar gestión de proyectos, ¿qué voy a hacer? Voy a medir. ¿Qué quiero hacer con gestión de proyectos? ¿Apenas tener el conocimiento básico de gestión de proyectos? ¿O quiero ser un especialista y hacer un MBA en gestión de proyectos? Dependiendo de ese nivel de interés, ¿no?, de lo que quiero aprender, haré un plan. Si quiero apenas tener conocimiento de gestión de proyectos, voy a internet, escribo gestión de proyectos y encuentro un montón de conceptos que me ayudarán a fortalecer la visión de gestión de proyectos. Pero si quiero ser un especialista, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a una institución para que pueda formarme en esa habilidad y en esa competencia. Tercer elemento, identifique cómo le gustaría desarrollar el aprendizaje y los recursos disponibles. Recordemos, alcanzar nuestras metas personales comienza con descubrir cómo empezar, investigar y leer sobre el interés y el objetivo que queremos alcanzar. Por ejemplo, volvemos nuevamente al ejemplo de gestión de proyectos. Si yo tengo interés de aprender gestión de proyectos y quiero ser un poco más sofisticado en ese aprendizaje, voy a ir a las bibliotecas, ¿no? Voy a ir a los centros que tienen experiencia en esta línea. Y con ese conocimiento de estos espacios y con los recursos que tenga ahí, con seguridad, ¿no? Con seguridad, voy a aprender un poco más de esto. Ahora, si quiero aprender en línea, ¿no?, voy a matricularme a un curso online y yo sé que existen muchos cursos online y voy a aprender con cursos online. Entonces, cuando uno ya planifica de manera mucho más objetiva qué quiere aprender, con seguridad también tiene que buscar cómo le gustaría aprender y dónde encontraría los recursos para ese aprendizaje. Cuarto elemento, estructure el objetivo de aprendizaje en tu vida. Adaptar una nueva meta de aprendizaje a lo que ya hacemos de manera constante, una vida ajetreada, requiere de dos cosas muy importantes, que tienen que ver con el esfuerzo y con la disciplina. Si nosotros no dedicamos tiempo y espacio, nada de lo que hemos planificado va a ocurrir. Consecuentemente, vamos a desanimarnos y vamos a abandonar todo lo que hemos soñado, todo lo que hemos planificado, todo lo que hemos idealizado. Vean que son etapas muy importantes, ¿no? Nuevamente recordemos. La primera cosa es encontrar un interés particular. La segunda es saber cuál es el nivel de profundidad que quiero tener en esa nueva habilidad. Apenas conocer o ser especialista. Tercero, saber dónde prepararme o dónde encontrar recursos para que yo pueda aprender. Ahora, si yo tengo todo estructurado, todo definido, y no le coloco esfuerzo, no le coloco disciplina, voy a fracasar. Entonces, este paso es fundamental para que podamos colocar esfuerzo, disciplina, organización, sistematización de todo lo que hacemos para que consigamos llegar al objetivo deseado en función de nuestro sueño. Quinto, comprométase. Tenemos que comprometernos porque iniciar un proceso siempre es fácil, ¿no? Muchos iniciamos cualquier estrategia y hacemos con pasión, con muchas ganas, pero apenas es emotivo todo eso. Cuando hablo de este compromiso es que realmente debo asumir esto como algo mío, muy particular, porque tengo la plena seguridad de que a medida que va pasando el tiempo, esto va a permitirme un crecimiento profesional sostenido. Ahora, si usted ha establecido metas realistas y tiene la automatización para llevarlas a cabo, tiene que comprometerse con esto. Y no coloque excusas de ningún tipo cuando comience a desarrollar ese trabajo. Ahora, una ayuda para hacer esto se llama plantear una estructura que se llama objetivos SMART. Un objetivo tiene que ser siempre con el siguiente concepto, como están las palabras aquí, SMART, ¿no? Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, realista y específico en el tiempo, ¿no? Primeramente, no intente demasiadas resoluciones a la vez. Algunas buenas resoluciones son mejores que muchas. Tus resoluciones deben ser bien específicas. Defina exactamente lo que pretende hacer
e indique en detalle cuál es el objetivo. En segundo lugar, tenga una forma definida de medir el progreso. Tenga pasos específicos para que puedas lograr las metas y también cómo estas se pueden evaluar. En tercer lugar, construya metas alcanzables, basadas en su capacidad para que pueda alcanzarlas. En cuarto lugar, aunque una meta puede ser un desafío, esta debe ser realista o la decepción está completamente garantizada. Y finalmente, establezca un marco de tiempo para que pueda lograr esta meta. Si su objetivo, ¿no?, es en un día, trabaje para eso. Si es en una semana, trabaje para eso. Si es un mes, trabaje para eso. Entonces, tengamos siempre en mente que cuando querramos plantearnos una mejora en algún tipo de habilidad, competencia o conocimiento, tenemos que trabajar de manera estructurada planteando los objetivos SMART. Ahora, si queremos agregar algo más a este concepto de SMART, podemos ya agregar las palabras ER, ¿no? Smarter, ¿no? Para ser mucho más inteligente, mucho más hábil. 2 letras que pueden hacer que el proceso sea más atractivo. Si tiene la motivación, ahora entonces evalúe cómo le fue con sus resoluciones. Y cuando usted consiga alcanzar los objetivos, recompénsese, reward, de una manera saludable e inofensiva, como una afirmación de lo que ha hecho y planea hacer más en el futuro. Dios puede ayudarnos a ser mejores lifelong learners, con resoluciones simples, ejecutadas durante cada día a lo largo de todos los años. Las resoluciones pueden ser parte de la satisfacción o la santificación continua de un cristiano. Y aquí viene un llamado para todos nosotros, ¿no? La pregunta que los líderes de cualquier organización deberían hacerse es cómo se mantendrán relevantes y ágiles para seguir el ritmo de un mundo que cambia tan rápido como el nuestro. Hay muchas respuestas potenciales a esta pregunta, pero si los líderes no incluyen el crecimiento personal constante, la respuesta tampoco tiene mucha importancia. Ahora, si el conocimiento del mundo está creciendo a un ritmo exponencial y tiene un impacto directo en todo lo que hacemos en la sociedad, debemos nosotros constantemente estar pendientes de estos cambios y hacer una modificación en los conocimientos de tal forma que podamos influenciar en aquellos que nos rodean. Nosotros nunca debemos dejar de aprender. En el momento en que cuando nosotros nos sintamos cómodos, nos sintamos confortables y dejamos de crecer en cualquier parte de nuestra vida, corremos un gran riesgo. Y ese riesgo es que nos podamos quedar para atrás y consecuentemente nos tornaremos muy, muy irrelevantes. Tanto el individuo como la organización están en peligro de no satisfacer las necesidades de aquellos a quienes pretendemos servir si carecemos del conocimiento adecuado sobre a quién servimos y cómo servirlos. Y aquí viene un llamado para todos nosotros, para que podamos pensar primero en el pasado, por eso coloqué desde la creación, y posteriormente presentaré una cita que tiene que ver con el futuro. Lifelong Learning fue establecido desde la creación. Aquí dice que el desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros prójimos. Por lo tanto, cuando yo pienso en el lifelong learning, no pienso apenas en mí, porque si solamente pienso en mí, sentiré orgullo. Si yo aprendo algo, es para que ese aprendizaje pueda ser transmitido para los demás, pueda enseñar a los demás, pueda inspirar a los demás, de tal forma que pueda ayudar a otros a crecer también. De aquí da una frase muy importante: nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Y cuando pensamos en vida, nos remontamos a la creación. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y el propósito fundamental de nuestra creación es que seamos grandes, grandes en los diferentes ámbitos, en el aspecto mental, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, en el aspecto socioemocional.
Si hacemos un trabajo de aprendizaje continuo, con seguridad estaremos cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, dice, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. Y ahora cuando miramos al futuro, ¿no? El lifelong learning va hacia la eternidad. Dice, en la escuela preparatoria de la tierra. Aquí estamos todos aprendiendo. Deberíamos aprender las lecciones que nos harán idóneos, si queremos llegar a la eternidad, harán idóneos para ingresar en la escuela superior, donde la educación continuará bajo la dirección personal de Cristo. En el libro Educación, en el último capítulo, dice que nosotros en el cielo seremos investigadores para toda la vida. Entonces nos revelará el significado de su palabra. No podemos permitirnos perder el privilegio de ver su rostro y oír el evangelio de sus labios. No pondremos íntegramente, la pregunta, no pondremos íntegramente nuestras almas a la obra de prepararnos para ser admitidos en la escuela superior, donde veremos a Cristo cara a cara. Es una pregunta que todos debemos responder. Y por eso el llamado que quiero hacer, la invitación para todos nosotros, es que nosotros seamos lo siguiente: Agile, Lifelong y Life-wide Learners. Si nosotros colocamos este concepto claro en nuestras vidas, tengo la plena seguridad de que podremos desarrollarnos de manera efectiva, de manera eficiente, en este mundo que vivimos, y si nuestra vida está orientada a principios divinos, fundamentados con la palabra de Dios, con seguridad podremos llegar también a la eternidad. Que Dios pueda bendecirnos en este camino de ser lifelong learners.